Esta semana presentaron resultados Alphabet, Visa y en el sector de lujo, el holding LVMH y Hermès. Por tanto, en este vídeo vamos a analizar los resultados y a establecer el valor intrínseco de cada una de estas empresas. Sí, ¿cuánto valdrá Visa de aquí a 5 años? ¿O cuánto valdrá Alphabet de aquí a 5 años? ¿O cuánto valdrá Hermès de aquí a 5 años? Y finalmente, ¿cuánto valdrá LVMH de aquí a 5 años? Bien, chicos, estamos aquí con los resultados de Visa. Fijaos que las ventas le crecieron un 10% respecto del mismo trimestre del año pasado, el beneficio neto un 17% y el EPS un 20%. Fijaos que aquí vemos el volumen de pagos que, bueno, más o menos viene en la misma tesitura de siempre. La verdad es que Visa no suele dar grandes sobresaltos en los earnings, te puede disminuir un pelín el crecimiento o te puede aumentar un pelín, pero la verdad es que es una empresa que es súper predecible. Fijaos también, por ejemplo, el número de transacciones procesadas respecto del mismo trimestre del año pasado, que aumentaron un 10%. Claro, fijaos este EPS que va a crecer un 20%, y esto es lo que determina el precio de la acción en el futuro, en el largo plazo, claro. Entonces, fijaos cómo lo hizo esta compañía en la bolsa en estos últimos 10 años. Y la verdad es que lo hizo bien siempre. Fijaos que en estos últimos 10 años el retorno pues, te hizo un por 4, lo que se traduce en un 17,6% anualizado. Fijaos también que bueno, esta compañía es una compañía que recompra acciones, como os mostraré a continuación. Y bueno, pues este es el dinero que se gastaron de su cash flow en recompra de acciones y de pagos de dividendos en este último trimestre. Fijaos que las ventas que nombrábamos aquí son en moneda constante, ¿vale? Así es como se mide los earnings de las compañías, es decir, no están teniendo en cuenta las fluctuaciones que hay de las diferentes monedas. Fijaos que estamos aquí en la parte de financials, en el cash flow statement. Y fijaos que aquí era lo que os decía antes. Esta compañía te puede hacer alguna adquisición puntual, como vemos aquí, y como se gasta el dinero, básicamente como se gasta el cash flow, pues es en la recompra de acciones. Fijaos que en estos últimos 12 meses se gastaron 14 billions y por el contrario también en la parte de dividendos pues se gastaron en estos últimos 12 meses 4 billions. Fijaos que donde más dinero gasta esta compañía es en recompra de acciones. Entonces fijaos que en ventas pues viene más o menos en la tesitura de siempre de estos últimos años, que es en torno a 10-11%. Y fijaos que de aquí a futuro los analistas estiman que esta compañía pues, va a subir más o menos a un 10%, es decir, va a crecer en ventas a un 10%. Fijaos el margin EBIT que tiene esta compañía, que ronda en torno al 65%, y cómo se va a expandir incluso un poquito más para los próximos años. De hecho, para este 2024 se estima que ese margin EBIT sea el 67%. Para que no lo sepa, esto es brutal, así de claro. Es decir, por cada dólar que vende la compañía, 67 centavos son beneficios. Punto. Y fijaos que es una compañía que no tiene deuda, tiene muy poquita deuda, incluso para estos próximos años se estima que tenga caja neta. Es una verdadera locura lo que hace esta compañía. Pero bueno, si os fijáis aquí, en este último año la acción ha corregido un poquito y eso es espectacular para nosotros porque nos da oportunidades para entrar. Entonces vamos a ver los múltiplos a los que está cotizando tanto el PER, el EV/EBIT y el EV/EBITDA para establecer la valoración. Fijaos que esta compañía de media en los últimos 10 años ha cotizado un PER de 28 veces, a un EV/EBITDA de 19 y a un EV/EBIT de 19,92, casi 20 veces. Y fijaos que a día de hoy está cotizando un PER de 24, a un EV/EBITDA de 19 y a un EV/EBIT de 20. Entonces vamos a hacer dos valoraciones, que el mercado en el futuro nos la pague más o menos a los múltiplos a los que está ahora y luego pues a lo que ha cotizado históricamente. Fijaos que a día de hoy, o mejor dicho, cuando hice la valoración que fue el jueves, cotizaba $254. Entonces si la estimamos a un PER de 23 veces, a un Free Cash Flow de 23 y a un EV/EBITDA de 18 y a un EV/EBIT de 20 veces, esto nos da como valor intrínseco a día de hoy de $219, por lo que estaría cotizando un pelín por encima, ¿vale? Es decir, concretamente un 12% con respecto del PER.
Para los otros múltiplos, para EV Free Cash Flow, el valor intrínseco a día de hoy sería de 218, para EV EBITDA 222 y para EV EBIT 237. Y la media de todos los múltiplos es 224. Y de aquí a futuro, es decir, el valor intrínseco dentro de los 5 años o el precio objetivo dentro de 5 años, sería, pues, vamos a ver la media directamente, que serían $368, con lo que estarías haciendo pues un poquito menos de un por 2. Esto se traduce en un 8% anualizado. Fijaos que aquí metimos lo que os contaba antes que veíamos en ticker, es decir, el crecimiento en ventas, que más o menos es un 10%, el margin EBIT de 68%, que era lo que os mostraba antes, el tax rate al que cotiza la compañía, que eso también está en TKR, y la recompra de acciones, al ritmo al que viene recomprando acciones, o mejor dicho, al ritmo al que viene retirando acciones del mercado. Y eso es lo que nos da pues este valor intrínseco para dentro de 5 años. Vale, fijaos que si cambiamos los múltiplos a lo que ha cotizado históricamente esta compañía que en estos últimos 10 años, fijaos cómo cambia un poco la cosa. Es decir, fijaos que más o menos de media ahora estaría cotizando estaría cotizando $254. El valor intrínseco de la actualidad se corresponde con lo que está cotizando, es decir, estaríamos justo para entrar, sin margen de seguridad, claro. Y esto nos da que de media para los próximos 5 años, el precio objetivo de la acción, es decir, de media de todos los múltiplos, el precio objetivo sería de $416, con lo que se traduce que es un rendimiento anualizado del 10%. Y fijaos que, bueno, que de aquí no tocamos nada, mantuvimos la misma estimación para este caso que para el caso en el que pues, el mercado no siga pagando los mismos múltiplos dentro de 5 años. Pero lo lógico es que esta compañía te pague esos 28 veces, ¿vale? Es decir, vamos a ver otra vez. Sí, fijaos que en muy pocas veces ha estado por debajo de 25 veces esta compañía. Fijaos que fue en épocas donde hubo pues, incertidumbre, aquí fue el confinamiento, aquí fue cuando había mucha negatividad en el mercado y fijaos que llegó a PER 22 en este caso. Y esto fue lo peor del año 2022. Pero fijaos cómo pues, muy rápidamente esta compañía está siempre por encima de 25. Concretamente, la media es 28 veces. Y si nos vamos a los últimos 5 años, fijaos cómo la media es 30 veces. Bien, vamos con los resultados de Alphabet. Fijaos que esta es la nota del CEO de la compañía y bueno, se echan un poco de laureles ahí y dice que van a seguir tratando de innovar en la parte de IA porque, bueno, entienden que ahí está el futuro de esta compañía. Entonces, vamos al tajo. Fijaos que Google es una compañía que también lo hizo espectacular en bolsa y lo va a seguir haciendo espectacular en bolsa. Fijaos que en estos últimos 10 años ha multiplicado por 5, es decir, ha tenido un 530% de retorno, lo que supone un 20% anualizado, 20,4% anualizado. Fijaos que las ventas en moneda constante respecto al mismo trimestre del año pasado han crecido un 15%. Fijaos que el margen operativo ha crecido un 32% y el beneficio operativo ha pasado de 21 billions a 27 billions. Y el beneficio neto, bueno, pues ha pasado de unos 18 billions a unos 23 billions. Y el EPS, bueno, ha pasado de 1,44 a 1,89. Bien, fijaos que Alphabet prácticamente ha crecido en todos sus segmentos respecto del año pasado. Fijaos, por ejemplo, en la parte del buscador, en la parte del YouTube Ads y la parte de Google Network, cómo ha crecido pues respecto al año pasado, ¿no? Esto es lo que sería la parte de Google Advertising, que pasó de unos 58 billions a 64 billions. Fijaos también la parte de suscripciones, como también han crecido. Esto estamos en ventas, ¿vale? Bueno, todo esto que está aquí es lo que ellos llaman los Google Services, que, bueno, si lo sumamos como todos han crecido, pues evidentemente pues, ha crecido a 73 billions de los 66 del año pasado. Fijaos que la parte de Google Cloud también ha crecido bastante y aquí bueno, pues también están tratando de crecer, de arañar más cuota de mercado en la parte de Cloud. Fijaos que esta parte de Google Bets, o sea, de Other Bets, son investigaciones, es el I+D que hace Google, ¿no? Tratando de buscar nuevas ramas de negocio, nuevas tecnologías y todo esto.
Y pues de aquí pues arañaron también pues una parte importante que pasaron de 285 millones a 365. Como dato destacable, bueno, pues han reducido el número de empleados. Y fijaos, esto ya sería en el beneficio operativo, lo que está entre paréntesis son pérdidas y claro, fijaos que en la parte de Google Services, que esto es lo que más dinero le da a Google, fijaos que pasaron de 23 billions a 29 billions. La parte de Google Cloud ya veíamos en algunos earnings pasados cuando empezaron a tener beneficios en esta parte, porque yo hace pues, un año y pico, 2 años, pues aquí no tenían beneficios. Y fijaos cómo, bueno, pues poquito a poco van creciendo en beneficios en la parte de Google Cloud. Y bueno, como os decía, como os decía antes, esta parte de Other Bets y este rollo, bueno, pues es evidente que esto le da pérdida porque son pues como investigaciones en I+D y todo este rollo. Por tanto, el total income from operation, bueno, pues pasó de 21 billions a 27 billions, ¿vale? Bien, fijaos que Google es una compañía que recompra acciones y de hecho recompra bastantes acciones y desde este año pues han empezado a pagar un pequeño dividendo. Y es una compañía que, bueno, pues va haciendo ciertas adquisiciones, ¿vale? Entonces, fijaos para la parte de ventas que los analistas estiman que va a crecer para los próximos años en torno pues, a un 11%. Fijaos que aquí pone 12,9, pero luego se va como a ralentizar un poco. Fijaos los margin EBIT como, bueno, pues para estos próximos años va a ser en torno al 31-32%. Y fijaos que es una compañía que, como es evidente, no tiene deuda, sino que tiene caja neta. Entonces vamos a ver los múltiplos a los que cotiza esta compañía y a los que cotizó históricamente para echar la valoración. Entonces fijaos que en estos últimos 5 años la compañía ha cotizado a un forward PER de 24,48 veces, podría ser 25 tranquilamente. Fijaos que para el caso del EV/EBITDA ha sido la media en estos últimos 5 años de 13,2 veces y para el EV/EBIT de 19,95 veces. Entonces, si esto lo metemos todo en la parte de valoración, bueno, decimos un poquito más arriba, ¿vale? A PER 25, EV Free Cash Flow de 25, EV EBITDA 13 y EV EBIT de 20. Fijaos que, bueno, esto también estaba hecho desde el jueves, que estaba cotizando a 172. Esto nos da un retorno anualizado. Aquí hay una oportunidad mucho más importante, según lo que nos da la plantilla de valoración, de lo que nos da Visa. Fijaos que cotizaba a 172 dólares y de hecho cayó porque ahora está a 167, lo que esto sería un poquito más alto incluso. Pero bueno, suponiendo que es 172 el precio de la acción, tenemos que si dominamos por el PER, el valor intrínseco a día de hoy sería 212 dólares y como está cotizando a 172, pues está cotizando por debajo de su valor intrínseco. Concretamente con un margen de seguridad de 13%. Para el caso del EV Free Cash Flow lo mismo. Y para el caso de EV Evita estaría costando 150 dólares de valor intrínseco y actualmente cotiza 172, por lo que aquí nos estaríamos pasando un poquito. Y para si hacemos, bueno, y para el EV/EBIT pues estaría a 200 de valor intrínseco y para el EV/EBIT sería 200 de valor intrínseco, por lo que estaría cotizando por debajo de ese valor. Si hacemos la media, bueno, pues nos da que el margen de seguridad es 13 y que la media es 193 de ese valor intrínseco. Y el precio objetivo de aquí a 5 años sería de 350 dólares, con lo que estarías haciendo más o menos un por 2, ¿vale? Y esto sería pues un 15% anualizado. Fijaos que lo que pusimos aquí era lo que os mostré antes en TKR, el crecimiento de ventas al 11%, margin EBIT al 32% y recompra de acciones al 4%. Es decir, Google está retirando acciones al 4% más o menos. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que puedes darle like al vídeo o dejar algún comentario para ayudar a este canal a crecer en YouTube. Bien, antes de pasar a los resultados de LVMH y de Hermès, os quería contar un poco cómo se categoriza las marcas del sector de lujo, ¿vale? O las compañías del sector de lujo. Fijaos que esto se llama el Luxury Pyramid o pirámide de las marcas de lujo y lo quité de esta fuente de LinkedIn, ¿vale? Es un artículo que está bastante interesante y os explica un poco eso que os voy a contar ahora pues, de forma muy resumida. Fijaos que las marcas de lujo
están como categorizadas. Fijaos que aquí tenéis lo que es el lujo aspiracional, que se llama. Aquí tenéis lo que sería la parte, estas marcas serían como high-end, es decir, aunque muchos los consideran lujo, realmente no es lujo. Esta parte que está aquí, cualquiera se puede comprar, pues cualquier cosa de lo que hay aquí, ¿vale? Es decir, tú vas a una tienda y te puedes comprar un bolso de Louis Vuitton, ¿vale? Es decir, vas con tus 1.500 pavos, 2.000 pavos o lo que valga el bolso de Louis Vuitton y te lo compras. Lo mismo ocurre con Dior, lo mismo ocurre con Gucci, lo mismo ocurre con Dolce Gabbana, bueno, con todas estas marcas que veis aquí, ¿vale? Entonces, realmente los destinatarios, es decir, los clientes que tienen, que consumen este tipo de marcas, realmente no es la gente rica. Suele ser clase media o clase media alta. Y de hecho suele ser más clase media baja que la clase media alta, porque, bueno, pues está toda esta moda de aparentar y todo esto, ¿no? Es decir, yo conozco gente que cobra 1.000 y pico de euros y que tiene bolsos de Louis Vuitton. Entonces, ¿qué es lo que os quiero decir con esto? Vale, pues que estas marcas que están aquí, como cualquiera las puedes comprar y de hecho cualquiera las compra, dependen mucho de la economía. Es decir, aquí, si la economía cae, pues a la clase media eso le afecta muchísimo. Entonces, pues es evidente que te va a dejar de consumir estos productos, ¿vale? Pero lo que está de aquí para arriba, esto ya es el lujo de verdad. De hecho, aquí lo categorizan como lujo absoluto y bueno, aquí como más allá, ¿no? Fijaos que Louis Vuitton, o sea, el holding empresarial de LVMH, está aquí. De hecho, muchas de las marcas que tiene ese holding empresarial, pues se encuentran en esta categoría, por no decir casi todas, por no decir todas, mejor dicho. Fijaos, sin embargo, lo que ocurre en esta parte de la pirámide de aquí. Fijaos que aquí ya hay marcas que son top. O sea, por ejemplo, tenéis aquí la marca de relojes Patek Philippe. Bueno, para el que no lo sepa lo que es esta marca de relojes, fijaos lo que vale un reloj de Patek Philippe. 199.000 dólares, 57.000 euros, 106.000 euros, en fin. De hecho, hay una versión que hicieron de este reloj que creo que hay dos en el mundo y creo que uno la tiene Messi. Fijaos lo que vale el reloj Patek Philippe de Messi. Fliparéis. Entonces, aquí también entra Hermès, ¿vale? Esta compañía es la compañía que veremos. Y bueno, aquí tenéis otras marcas como Brunello Cucinelli, Bottega Veneta, Chanel y tal. Y luego pues está lo que sería ya el lujo extremo, lo que aquí pone como Beyond, que sería pues, Ferrari y de Italian Sea Group, que bueno, esto es una compañía que hace yates de lujo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que importa realmente de estas compañías? Bueno, estas compañías pues venden artículos que son exclusivos. Entonces, por ejemplo, si tú vas a Hermès y te quieres comprar un bolso de Hermès, el Birkin, por ejemplo, si vas ahí con tus 30.000, 40.000 pavos, no te lo venden. Entonces tienes que pasar ahí, tienes que ser como cliente exclusivo de Hermès y bueno, te hacen pasar un poco por el aro, ¿no? Entonces juegan con la escasez de los productos. Entonces eso hace que el precio, o sea, la demanda de esos productos se encarezca muchísimo y que sean tan caros y que la gente pues aún los desee más, ¿no? Entonces es evidente que tienen muchísima calidad los productos, pero juegan con esa parte también de que son escasos y que les hacen pasar por el aro, entonces los productos son como muy deseados por la gente rica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está un poco el paripé ese que hay ahí. Entonces, ¿qué es lo importante de cara a la inversión de esta parte de aquí? Bueno, pues que todo este sector no depende de la economía. Como aquí realmente los que compran estos artículos son gente de muchísimo dinero, son los millonarios de verdad, eh, pues no depende de la economía. Es decir, en este sector no hay crisis. O sea, por más que haya crisis en la economía, esta empresa sigue vendiendo lo mismo. Estas empresas siguen vendiendo lo mismo. Entonces, claro, invertir en este tipo de empresas es la hostia, porque son tan predecibles en ventas que a ti te da una certeza o una seguridad como inversor que puedes ir a dormir tranquilo teniendo cualquiera de las acciones que están aquí. Y el problema, claro está, es que suelen estar muy caras estas acciones para entrar en ellas. Aunque como hubo una caída en general en el sector de lujo, arrastrado por las marcas que están aquí abajo,
pues también arrastró un poco a Hermès, ¿vale? Entonces vamos a valorar Hermès para ver si tenemos una oportunidad para entrar o no. Otra de las marcas que cotiza en bolsa es Ferrari, pues, pero bueno, esa la veremos otro día. Pero también cotiza a múltiplos altísimos, ¿vale? Y es tan predecible, es tan buen negocio como Hermès. Entonces vamos con los resultados de LVMH. Fijaos que aquí tenéis los segmentos de esta compañía, de este holding, y fijaos cómo efectivamente le han caído un poquito las ventas en esta parte, en la parte más importante, que es en la parte de moda. Fijaos que en la parte de vino y bebidas espirituosas también han caído un poco. Fijaos que en la parte de joyería y relojes también han caído un poco. Y fijaos también en la parte de retail, que aquí, bueno, pues en este caso han aumentado un poco. Pero bueno, fijaos que en general esas ventas cayeron. Pero ojo, aquí están teniendo en cuenta la moneda, o sea, es decir, aquí no están teniendo en cuenta la moneda constante, aquí están teniendo en cuenta el cambio de moneda. Entonces, realmente si nos guiamos por el cambio de moneda, pues ha decrecido un 1%. Pero si recordáis lo que os dije antes, que cuando se miran resultados hay que mirar la moneda constante, entonces han crecido un 2%. No es la gran cosa, porque esta compañía suele crecer más, pero esta compañía se ve muy afectada por la parte de Asia. Entonces, si veis aquí, fijaos por ejemplo en junio de 2023, como en Asia pues es uno de los sectores que más le ha caído las ventas a esta compañía, ¿vale? Fijaos que bueno, el resto más o menos se mantienen igual, pero en Asia es donde pues le han caído, ¿vale? Y claro, y esto pues tiene mucho que ver con la crisis que se está viviendo en China y demás. Aún así, fijaos que es una compañía que lo hace muy bien en bolsa. Fijaos que tuvo un retorno del 437% en estos últimos 10 años, lo que es un 18,5% anualizado. Otra cosa que nos da muchísima seguridad es que el CEO pues, siempre está recomprando acciones de esta compañía. Entonces, es evidente que el tío está súper implicado, que está con skin in the game a full. Es decir, si esta compañía se hunde, el CEO se hunde también. Y tiene miles de millones de dólares invertidos en esta compañía, en acciones, el CEO de esta compañía, que es Bernard Arnault. Pero bueno, esta compañía, si recordáis lo que os dije antes, esta compañía le afecta, es evidente que le afecta el ciclo económico, ¿vale? Esta compañía vende cosas de lujo, pero no es lujo high-end, es lujo... entonces, si recordáis lo que os dije antes, esta compañía vende muchos productos que son de clase media, aunque sean de clase media alta, pero es decir, no es lujo extremo como Hermès. Entonces, es evidente que la economía a esta compañía le afecta, ¿vale? Es decir, si la economía cae, a esta compañía le van a caer las ventas. Y de hecho, bueno, pues esta corrección que vemos aquí, bueno, pues un poquito está ligado a que han decrecido un poco esas ventas, ¿vale? Aún así, es una compañía de la hostia. Bien, entonces fijaos que las ventas para este 2024, bueno, pues se estima que va a ser solamente un 2,4% y luego ya para los siguientes años, bueno, pues ya se va un poco se estiman los analistas que va a estar un poco más en su tesitura normal, que será en torno a ese 7-8%. Fijaos los margin EBIT, que bueno, pues este año se van a comprimir un poquito, pero que rondan en torno a ese 26%, ¿vale? Fijaos que para este año va a ser un 25,7%. Y fijaos que es una compañía que, bueno, pues tiene muy poquita deuda. Entonces, fijaos que esta compañía de media en los últimos 5 años ha cotizado a un PER de 27 y en la actualidad está cotizando a PER 20. Para el caso del EV/EBITDA, 14 veces de media y en la actualidad a 12,25. Y para el EV/EBIT 19 y la actualidad a 15. Vale, entonces fijaos que para este caso os hice como dos simulaciones, ¿vale? Fijaos que si la compañía pues le cuesta un poquito volver a la senda del crecimiento, pues es probable que el mercado te las pague a estos múltiplos. Fijaos que bueno, metimos aquí, como hicimos antes, la estimación a futuro de las ventas, el margin EBIT y el tax rate. Es una compañía que no suele recomprar acciones, o por lo menos no de forma significativa. Entonces, fijaos que en la actualidad cotiza a 663 euros y si la estimamos, por ejemplo, a PER 23, EV Free Cash Flow de 23, EV EBITDA de 13 y un EV EBIT de 16, esto sería un poco por debajo de la media de los últimos 5 años. Fijaos que me da un valor intrínseco a día de hoy de 721 dólares y un precio objetivo de aquí a 5 años de 900
62, ¿vale? Entonces con esto tendrías un retorno anualizado del 8%. Suele ser normal que esta compañía te cotice a un PER de 25, es decir, suele ser lo habitual. Entonces supongamos que pues, esa compañía pues, te recupera un poco esas ventas y que efectivamente se cumple eso que dicen los analistas, pues es, o sea, es lógico que el mercado te la pague a PER 25. Entonces, bueno, fijaos que a PER 25, EV Free Cash Flow de 25, EV EBITDA de 14 y EV EBITDA de 18, nos da que en la actualidad el valor intrínseco es 791, tenemos un margen de seguridad del 19% y que para el 2028, pues la media de todos esos múltiplos nos da que es 1.055 euros, es decir, el precio objetivo sería 1.055 euros de aquí a 5 años, lo que se traduce en un retorno anualizado del 10%. Entonces, ahora sí, la joya de la corona. Mientras todas las compañías, absolutamente todas, los holdings, o sea, LVMH, Kering, bueno, LVMH fue la única que presentó resultados positivos, pero de ahí, Kering y todas las que están para el otro lado, Hugo Boss y tal, todas presentan resultados negativos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la joya de la corona? Bueno, pues que te presenta un más 15% en moneda constante respecto del año pasado. Una verdadera locura si lo comparas con las otras compañías. Fijaos que bueno, el rendimiento que tuvo en bolsa es espectacular, un 702%, 23,4% de retorno anualizado en estos últimos 10 años, una verdadera locura. Vale, fijaos que aquí, bueno, esto si lo leéis con más detenidamente, vais a ver todo desglosado por los sectores y por las áreas geográficas. Y fijaos que han crecido doble dígito en todas las áreas geográficas. Fijaos aquí otra cosa importante que dice que, bueno, pues que algo le ha afectado bueno, pues la incertidumbre que hay en China, ¿vale? Pero que, bueno, pues que gracias a la lealtad de los clientes, bueno, pues mucho no se vio reflejado en las ganancias de la compañía. Y fijaos que el Outlook, bueno, pues o sea, confían tanto en la compañía, fijaos que en el medio plazo, a pesar de las condiciones económicas, monetarias y las incertidumbres alrededor del mundo, el grupo confirma, bueno, pues que van a seguir creciendo de forma constante, ¿vale? Es decir, o sea, de media los últimos 5 años ha cotizado a un PER de 50, para el caso del EV/EBIT de 33,6 veces y para el caso del EV/EBITDA casi 30 veces. Fijaos que tanto esta compañía como Ferrari suelen cotizar a múltiplos altísimos porque, bueno, por la calidad del negocio que tiene, básicamente es, y por lo predecible que es el negocio. Entonces la gente, claro, sabe esto y el mercado, es decir, el mercado sabe esto y te suele pagar un múltiplo mucho más alto que una compañía normal, porque realmente el crecimiento que tiene en ventas esta compañía, como mostraré ahora a continuación, pues no es tan espectacular. Pero si veis Ferrari también cotiza múltiplos altísimos. Entonces, estimar Hermes de aquí a futuro es un poco complicado por eso, ¿vale? Porque lo estás estimando a múltiplos que son altísimos, aunque sean su propia media histórica, son múltiplos que son altos. Entonces, aquí, si yo qué sé, si la compañía te da un patinazo, que el mercado te la puede castigar con movimientos del múltiplo y claro, tú te comes un 30-40% de bajada. Aunque la compañía pues no le afecte, ¿no? Pero tú te lo comes. En ventas, como os decía, no es algo que sea espectacular, ¿vale? Fijaos que crece, pues el año pasado, por ejemplo, creció al 15%, este año se espera un 12% y el año que viene un 11,7% y el otro un 10,7%. Fijaos que tiene unos margin EBIT bastante buenos, ¿vale? Son brutales, de hecho, para una compañía que finalmente es retail, lo que pasa que es lujo. Entonces, fijaos, bueno, pues que para los próximos años, por ejemplo, se espera un 40,8%, para el 2025 un 41,5% y 41,9% respectivamente. Y fijaos el EPS cómo crece, bueno, vamos a verlo, a ver si lo podéis ver de forma media. Fijaos que te crece a un 18%, ¿vale? Y eso es más o menos lo que veías en cómo crece el precio de la acción, ¿vale? Que más o menos te crecía un 20%. Y fijaos que es una compañía que no tiene deuda, sino que por el contrario tiene caja neta, ¿vale? Esto es una verdadera máquina de hacer pasta. Entonces fijaos que para la valoración os hice dos. Actualmente el mercado te la está pagando a estos múltiplos aproximadamente. Entonces, pues he decidido hacer pues, una valoración con estos múltiplos.
Fijaos que sería un PER de 45 veces, EV Free Cash Flow de 45 veces y EV EBITDA de 28 y EV EBITDA de 32. Si lo hacemos por estos múltiplos, actualmente la acción cotiza a 2.075 euros, pues la media de todos esos múltiplos nos da que el valor intrínseco es 1.978 dólares, por lo que estaría cotizando un poquito por encima de ese valor intrínseco y que para el 2028, aquí no sé qué pasó, que no me salió el año, bueno, sería pues unos 3.057 euros, ¿vale? Esto es un retorno anualizado del 8%. Bueno, lo mismo de antes, ¿vale? Esto lo sacamos de TKR. Crecimiento de ventas 12%, realmente es un 11, y pico, y lo había puesto, pero no lo redondeé a 12. Margin EBIT del 42, tax rate del 28 y Hermes, como es una compañía europea, pues en Europa no está muy extendido como Estados Unidos las recompraciones, bueno, no recompración. Y fijaos también pues, la valoración de los múltiplos futuros para el caso de la media histórica, ¿vale? Bueno, un pelín por debajo de la media a 49 veces, que es un múltiplo más que razonable. Entonces, pues PER 49, EV Free Cash Flow de 49, EV EBITDA de 30 y EV EBITDA de 33. Vale, pues aquí la cosa se pone un poquito más interesante. Fijaos que el valor intrínseco de la compañía, la media de todos estos múltiplos es 2.110 euros y que para el 2028 pues nos da 3.262 euros de precio objetivo o de valor intrínseco para finales de este año, en un 9% anualizado.